Todo perfecto. ¿Qué dice? Dios lo creó. Y ayer decíamos que ese es parte de lo que nosotros tenemos como base para las conferencias que vamos a tener, de hecho para la vida, que si Dios es el creador, Él todo lo hizo perfecto, Él hizo bien las cosas y Él además quiere que nosotros entendamos cuál es su voluntad para que vivamos cada día haciendo su voluntad y siendo las personas que tenemos que ser de acuerdo con lo que Él dice. Y si somos varones o somos mujeres, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Les voy a pedir que me acompañen a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque tú eres el creador, gracias porque tú nos has dado tu palabra y podemos ver allí, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros, cómo nos diseñaste, cómo nos has dado un llamado para nosotros vivir en este mundo. Te pedimos que lo entendamos y que lo vivamos para honra y gloria tuya. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Tienen ya toda su hojita de las dos versiones de Proverbios 31? Bueno, una de ellas es la versión Reina Valera 60, que es la que nosotros normalmente usamos. De hecho, si ustedes me preguntan, yo les recomiendo esta y otras de consulta. Pero vamos a leer, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y ahí tienen a su lado, versículo a versículo, los demás versículos. Durante la conferencia vamos a estar mencionando algunos de los versículos, ya no vamos a estar leyendo y leyendo, los voy a ir mencionando, algunas características o cosas específicas que vemos en estos versículos, pero ustedes ténganlos ahí a la mano, por favor, y vamos a ir mencionando también otros pasajes. Si quieren tomar notas, les invito a que tomen notas. Después se va a enviar un resumen a aquellas hermanas que hayan dado sus datos y que quieran que se les envíe un resumen, un bosquejo de lo que se va a estar hablando, pero no va a contener todo, es un bosquejo. Entonces es importante que si pueden tomar notas, pueden tomar algunas notas de lo que el Señor les esté hablando en este día. Voy a leer la palabra de Dios. Dice Proverbios 31, 10 al 31. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta en la madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancia. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con otras autoridades de la ciudad. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será altamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Creo que a lo largo del tiempo este pasaje ha sido para algunas mujeres de aliento y para otras de desaliento. Aliento porque dicen, bueno, esta es la mujer que yo quiero ser. Pero cuando ven cómo se expresa, o en esta mujer en particular, todo lo que ella hace,
dicen, bueno, ¿y a qué hora? ¿Y con qué? ¿Y cuándo? Pero yo quiero decirles algo, hermanas. Yo creo que es muy importante entenderlo esto a la luz de que está en Proverbios. No es un mandamiento que las mujeres todas hagan esto. Y si leemos los versículos previos, vamos a encontrar algo también muy interesante. Es la mamá del rey Lemuel dándole consejos. Pero no le está diciendo, a ver, hijo, tienes que estudiar un montón y tienes que ser bien exitoso y ganar mucho dinero y ser lo máximo en el mundo, y entonces búscate una mujer que corresponda a tu estatus, ¿no? No le está diciendo eso. Si ustedes leen, le está diciendo algunas cosas que tienen que ver con la virtud del varón, porque la Biblia también habla de que el varón tiene que tener virtudes de acuerdo con la palabra de Dios, desarrollar un carácter. Y ella le dice, no te emborraches, que no te ganen las mujeres, ¿no? Que no vayas tras las mujeres. Y además sé misericordioso, sé hospitalario, cuida de los pobres, de los necesitados. Entonces los consejos que le está dando son para su carácter, para la formación de su carácter. Así que es muy difícil pensar que después le va a decir, oye, y búscate una mujer que te mantenga, ¿no? No es lo que está diciendo. Y luego otra cosa que nos debemos preguntar, y esto es para las solteras. Ella no le está diciendo, búscate una viuda que ya haya demostrado todo esto y entonces cásate con ella, que sería una opción, no tiene nada de malo. Pero lo que ella le está diciendo es, busca una mujer que se corresponda a las virtudes que tú tienes que desarrollar. Una mujer que viva de acuerdo con ciertos principios que honren a Dios y que en la expresión de estos principios se va a ver muy diferente a muchas mujeres o a todas las mujeres, y esta es una mujer ideal, que en Proverbios, en este poema, que es un acróstico, ella le dibuja, le pinta un cuadro de cómo se vería de alguna manera esta expresión de una mujer que es virtuosa, y es virtuosa no por todo lo que hace, no porque tiene un negocio, no porque ella sabe coser. ¿Cuántas de aquí, no les voy a pedir que levanten la mano, pero cuántas de aquí saben coser y hacer vestidos y ropa? Pues a lo mejor ya no muchas, ¿verdad? O a lo mejor me sorprendo y todas levantan la mano, pero no, sino esa es la expresión, pero vive de acuerdo a ciertos principios y tiene un carácter forjado. Y solteras, ¿dónde forjó esta mujer ese carácter? Porque si es una mujer soltera que nunca ha estado casada, ¿dónde aprendió? 5 minutos antes de casarse, no se puede. 3 meses antes, tampoco se puede. Más o menos ¿cuánto tiempo? No lo sé. Yo diría desde la cuna. Entonces, viendo con esta perspectiva Proverbios 31, podemos entender que lo que estamos entendiendo de la palabra de Dios en estos proverbios, en este consejo que la mamá del rey Lemuel le está dando, es: esta mujer vive de acuerdo a los principios que honran a Dios. Y por ello puedo decir que se ve o se podría ver así. Todo en el mismo año, en su vida, en el futuro, cuando sea tu esposa, tal vez no, tal vez por etapas, porque el tiempo que tenemos son 24 horas, de las cuales tenemos que descansar por lo menos 8. Que ya sé que las mujeres y algunos varones que trabajan mucho, pues descansan 4, ¿no? Duermen 4, mal hecho, pero finalmente solamente tenemos 24 horas. Y las mujeres, en este caso, recuerden lo que les dije ayer, vamos a hablar de la mujer, no porque sea la única enseñanza, sino porque es el Congreso para Mujeres, y debe aprender entonces a vivir bajo estos principios, a buscar estas virtudes que Dios da en su palabra y nos permite entender. Vamos a ver esta conferencia en dos partes. La primera es el diseño de Dios, esto queriendo decir cómo formó Dios a la primer mujer y por ende cómo crea a todas las demás mujeres, cuál es el diseño. Y el segundo es el llamado, cuáles son esas responsabilidades para que Dios dotó a la mujer. Y cuando decimos esto, podría sonar a que alguien inventó que la mujer tenía que hacer esto y que
es una cuestión cultural. Eso es lo que hoy se vende a la sociedad, que es una cuestión cultural, el que la mujer sea mujer y el hombre hombre, y que la mujer tenga que hacer tales y tales tareas y el hombre tales y tales tareas, y que juntos pueden hacer algunas de estas tareas igual. Pero cuando leemos algunos estudios científicos, médicos, podemos ver que realmente somos diferentes. Dios nos diseñó de manera diferente. Las mujeres son más, están capacitadas para leer, digámoslo así, a las personas. Se ocupan más de la cuestión emocional porque están capacitadas para ello. Las niñas desde pequeñitas observan mucho las caras de las personas. Los varones ven el movimiento. Y hay algunas características físicas en nuestros cerebros, en el sistema endocrino, y incluso muscular, esquelético, en que somos distintos. Y eso nos lleva también a estar capacitados para distintas cosas. No vamos a entrar en ese detalle. Si después quieren, les puedo recomendar un buen libro escrito por un médico cristiano que se llama, bueno, se los digo de una vez, La Revolución Sexual. Y en este libro, él habla junto con su esposa de estas características científicas y cómo las vemos reflejadas, porque Dios así nos creó. La ciencia lo único que hace es descubrir cómo Dios nos entreteje desde el vientre de nuestra mamá, hombres y mujeres distintos en ese aspecto. El diseño. Dios crea a la mujer como ayuda idónea. No le ordena ser ayuda idónea, la crea como ayuda idónea. Cuando crea a Adán, el Señor le da una tarea a realizar, le dice, tienes que labrar y cultivar el jardín, y dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y entonces dijo Dios, haré una ayuda idónea para el hombre. Eso lo vemos allá en Génesis. Génesis 2, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, es allá en el versículo 18 de Génesis 2. Y Dios sabía, porque Él es el creador, que Él había decidido formar, crear hombre y mujer, a la humanidad, digamos, en dos partes, varones y mujeres, y que iban a ser complementarios. No iban a ser competidores, que es muy distinto, sino que iban a ser complementarios. Y Dios le da una tarea al hombre, le dice, tienes que labrar, tienes que proteger. Esto lo vemos a lo largo de toda la escritura. Digamos que el varón tiene la responsabilidad amorosa de ser un siervo guía o un líder. A veces, sobre todo en México, líder tiene de repente una connotación medio negativa. Esto lo he visto a lo largo de los años, que los jóvenes, mujeres, varones piensan que decir líder o que alguien es líder es porque alguien es autoritario, pero no es cierto, eso no significa esa palabra. Viene de otro, no vamos a entrar en ese detalle, pero es guía. En inglés lead es una guía y nace esta palabra por algunos postes, digamos, que iban marcando el camino, precisamente en los caminos para los viajeros, y entonces podían ir siguiendo estas marcas. Estos eran los leads, y de ahí viene la palabra líder. Entonces, que tiene autoridad, pero también tiene que ser proveedor y protector, en este caso, de las mujeres, de formas que sean apropiadas a cada tipo de relación que tiene el varón. Su mamá, su tía, su hermana, su esposa, las hermanas de la iglesia. Se ven diferentes, pero tiene que actuar de esta manera porque es como Dios lo formó. Y a la mujer, entonces le dice ayuda idónea, la creó como ayuda idónea. Y déjenme dar nada más la definición rápidamente. La palabra ayuda que se utiliza ahí en el Génesis es una palabra en hebreo que significa ayuda, socorro o ser ayudante. Pero algo importante de notar es que Dios mismo lo encontramos en la Escritura como el ayudador, y es la misma palabra. La voy a decir para que tengamos eso presente. Entonces, cuando dice haré ayuda idónea, dice eser, es la palabra eser. Y cuando habla de Dios como ayuda de su pueblo, por ejemplo, está diciendo que Él es eser también.
es la misma palabra. Entonces, a la mujer no se le presenta como inferior al hombre cuando se dice que va a ser ayuda idónea, porque Dios formó a la mujer y al hombre iguales en dignidad, en importancia delante de Él, pero distintos en cuanto a su rol, sus responsabilidades en la humanidad, en la familia y para cumplir lo que Él tiene para su iglesia. Entonces, la palabra ser se aplica a Dios mismo en esta actividad de ayuda, de prestar auxilio, de fortalecer a la persona que es objeto de esta ayuda, porque todos necesitamos ayuda. Y en el caso de los varones, para funcionar y cumplir con la tarea que Dios tiene para la humanidad y en particular para el hombre, la mujer es la ayuda idónea. Dios por eso la formó así. Déjenme leerles una cita de Matthew Henry, es un comentarista bíblico. Cuando hace el comentario acerca de Génesis, del pasaje de la creación del hombre y de la mujer, él dice así: la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán, no fue hecha de la cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Y es que así lo entendemos. Este es un escrito de este comentarista, pero cuando vemos en la Biblia que el varón, Dios espera de él que proteja, que cuide, que provea, que no sea áspero, que vea a la mujer como vaso más frágil. Entonces estamos viendo que esto que dice Matthew Henry no es solamente una imaginación de él, sino un resumen de lo que dice la Biblia. Pero todo esto se vino abajo cuando vino la caída, la desobediencia del ser humano. Y entonces en la caída encontramos allá en Génesis 3, esta historia que ya todos conocemos. Cuando Eva es engañada, Adán sigue también, acepta comer del fruto que Dios había prohibido. Ya lo mencioné ayer, recuerdan, que es este engaño que viene desde allá, es la primera canción de Busca en tu corazón y tú decides lo que es bueno. Bueno, ahí vemos esto. Y Dios dice en este momento que como consecuencia de la caída, esta autoridad del varón para ser el guía, siervo, líder, cabeza de la mujer, y que la mujer como ayuda idónea que se iba a sujetar a él amorosamente, voluntariamente, va a cambiar esa relación, porque él dice, no que Dios quiera que la cambie, sino que se iba a descomponer. Y entonces Dios dice, luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Es como tomar dominio a la fuerza, ¿no? De manera autoritaria. Y esto es como se descompuso la relación, lo que Dios antes de la caída había ya establecido. Y aquí hay una mentira que de repente, pues por ahí la escuchamos, ¿no? Donde se dice que esta diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la relación es consecuencia de la caída, pero no es así. Lo que vemos es que Dios forma al hombre, le da una instrucción, le dice: tú tienes que trabajar, tienes que ser así. Luego forma a la mujer para ayuda idónea y luego a los dos les dice: dominen y multiplíquense. Lo que está diciendo Dios es: trabajen juntos. Y después viene la caída. Entonces no nos dejemos engañar por a veces esas enseñanzas que andan por ahí en YouTube y en otros lugares, ¿no? Pero es ayuda idónea desde antes de la caída, así la formó Dios. Déjenme leerles una definición que un hermano de nombre Wayne Grudem, junto con un grupo de hermanos que han estado estudiando y escribiendo libros y artículos a lo largo de muchos años acerca de la masculinidad y la feminidad bíblicas, escribe respecto de la feminidad, dice: la esencia de la feminidad bíblica es una disposición voluntaria para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer, que es un poco parecido a lo que dije hace rato del varón.
vamos teniendo a lo largo de la vida una relación distinta con hombres, o en una misma época tenemos diferente relación con varones que son de una relación distinta con nosotros, una relación afectiva distinta, digámoslo así, hermanos, tíos, papá, etcétera. El diseño de la mujer, ayuda idónea para el varón. Dios creó igual al varón en naturaleza, valor, importancia y dignidad delante de él, pero diferente y con responsabilidades distintas. Los creó así, hombre y mujer. La mujer es ayuda del varón, complementándolo para superar así las necesidades, carencias e incapacidades de él, y alentar y apoyar su liderazgo, y a la vez ser complementada en sus necesidades, carencias e incapacidades, y alentada y apoyada en su llamado. Ha sido diseñada con las capacidades para hacer que su hogar sea un lugar de aliento, comodidad, comprensión y refugio. Con ayuda del Espíritu Santo, esto se traduce en que juntos cumplen el plan de Dios para su familia, su matrimonio y su entorno. Hermanas solteras, todas las mujeres casadas y solteras aplican esto en sus relaciones con los varones. En el caso de la mujer soltera, puede aprender a vivir en su diseño como ayuda idónea al afirmar y alentar el liderazgo masculino. Y déjenme decirles algo, no sabemos si Dios tiene preparado que las solteras aquí se vayan a casar, ni cuándo. Puede ser que Dios las llame a permanecer solteras por un tiempo muy prolongado o por toda la vida. Pero este es el diseño de Dios. Entonces tenemos que entender que hay formas en que tenemos que expresarlo, como les decía, de la mujer virtuosa. Si ustedes regresan ahí ven, por ejemplo, esta mujer virtuosa, que el corazón de su marido, versículo 11, está en ella confiado y no va a carecer de ganancias, es digna de confianza, es prudente, respetuosa y muestra sumisión. ¿Cómo lo sabemos? Porque este varón tiene toda la confianza en ella, en que el hogar va a funcionar bien como los dos lo han planeado, así se entiende, porque él puede salir a hacer sus diligencias y él puede estar con los hombres en las puertas, las autoridades, y ellos hablan bien de este varón, porque tiene una familia que funciona como debe funcionar. Entonces, eso por un lado, dice el versículo 23, es donde dice, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y versículo 12, me regreso al 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y esto significa que funcionan como matrimonio de manera adecuada, que ella como mujer está viviendo una vida de acuerdo con la voluntad de Dios, y entonces ellos pueden tener este matrimonio que funciona de manera correcta. Son complemento uno del otro. Cuando vemos todo lo que ella hace, no es porque él diga, es mi ayuda idónea, entonces déjenme ir con los amigotes allá, ¿no?, a las puertas de la ciudad. No, o sea, está trabajando y está incluso participando en las decisiones de la ciudad con los ancianos, dice la versión Reina Valera. Pero, mujeres solteras, por ejemplo, ¿cómo podrían ustedes alentar? No porque sean la ayuda idónea de un amigo, la ayuda idónea, van a ser ayuda idónea de su marido. Sin embargo, la expresión de este diseño de Dios se puede dar en distintas maneras. Por ejemplo, cuando están en una actividad, pueden ayudar a que los varones empiecen a desarrollar ese liderazgo si es que no lo tienen. Alentarlos, ¿cómo? Pues pidiéndoles, por ejemplo, que dirijan algunas planificaciones de actividades, que dirijan las oraciones en alguna reunión que se tenga, alentando y agradeciendo a pastores y diáconos, por ejemplo, por su trabajo, afirmando a los matrimonios por su ejemplo de liderazgo, más bien animándolos por su ejemplo de liderazgo amoroso que se evidencia en cómo funciona su familia, en el testimonio de la familia, estando atenta para ayudar a los varones a ejercer el liderazgo en las áreas que Dios les ha llamado. Pero evidentemente esto también es que la mujer tiene que hacer esto ejercitando sus propios dones y sus talentos, poniéndolos al servicio de la iglesia, al servicio del Señor. En resumen, cultivando un corazón y disposición de ayuda y servicio a su familia
al prójimo y de aliento al liderazgo del varón. No que la mujer no tenga un liderazgo con las mujeres también, pero es una forma en que pueden ayudar a los varones a empezar a desarrollar, a seguir desarrollando, a sentirse alentados a desarrollar este liderazgo que Dios les ha pedido que tengan, por cuestión del orden y del diseño que Dios estableció para la humanidad en la familia y en la iglesia. El llamado de la mujer en cuanto a cómo es complemento con las responsabilidades que tiene con el varón. La primera y la más complicada, creo yo, aunque siempre hay complejidad en las cosas que Dios nos pide por nuestra visión y porque nos da flojera y porque somos egoístas y por el pecado, por supuesto, pero la sumisión. ¿A quién le, bueno, no levanten la mano, pero a quién no o a quién sí le da así como que urticaria cuando se habla de la sumisión? Yo creo que a muchas mujeres, ¿no? Sobre todo, ¿saben por qué? Porque las mujeres tienen una mente muy veloz, articulan muy bien sus pensamientos, sus razones. Cuando hay una discusión, el hombre normalmente se tarda mucho en pensar el argumento y ya que logra articularlo, la mujer ya decidió, ya dijo, ya hizo y entonces ya ni siquiera está ahí junto a él, ¿no? Ya se fue. Y además los hombres hablamos como 7,000 palabras al día y las mujeres hablan, no, como 12,000 palabras al día y las mujeres como 24,000 palabras por minuto. No es cierto. Cada día. Y eso creo que a muchas mujeres las hace sentir por encima del varón, como si tuvieran más inteligencia, que a lo mejor la tienen, ¿no? Pero eso no significa que tengan que olvidarse de lo que es la sumisión, la enseñanza bíblica de la sumisión. Cuando ven ahí en sus hojitas, versículo 11 y 12 y 23, el corazón, su marido puede confiar en ella y ella enriquecerá en gran manera su vida. Hay una versión que dice que no carecerá de ganancias, que es la versión Reina Valera, y lo que está diciendo es que ella está tranquila con la provisión que tiene. Sea que ella participe en la provisión para el hogar o no, ella está tranquila y no le exige al varón. ¿Cuántas veces vemos en programas, películas, y a lo mejor, yo no sé, alguien por aquí de repente es exigente con lo que llega a la casa de dinero, porque quieren ir a un muy buen restaurante cada 8 días, o porque quieren cierto tipo de ropa, o porque quieren vivir en cierto lugar, o porque quieren ir de vacaciones a ciertos lugares, y entonces exigen y exigen. Y los varones, si es el que está haciendo toda la provisión, tiene que trabajar horas extras, y entonces ya no ve a sus hijos cuando se acuestan, ni cuando se levantan, y se complica la existencia cuando hay un tema de egoísmo y de buscar los bienes materiales por encima del beneficio espiritual y por encima de ser este beneficio para su esposo, en el caso de las mujeres. No que sea malo tener cosas, pero cuando es una exigencia porque no se está contento, entonces no estamos viviendo como Dios quiere, porque teniendo sustento y abrigo, dice la palabra de Dios que estemos contentos. Entonces, esta mujer sabe, no exige superficialmente, es confiable y muestra sumisión. Y cuando decimos y leemos, que su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, bueno, también él es conocido, ¿por qué? Porque tiene, ya lo dije, una familia en donde la mujer es esta mujer virtuosa, que puede confiarse en ella, que es leal. Cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, esto está en Proverbios, Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, allá en Efesios 5, vemos que en los versículos 22 al 24 y el versículo 33 habla de esto de la sujeción. Las casadas, dice, estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos, como al Señor. La sujeción tiene que ver con ponerse debajo de una autoridad designada en este caso por Dios y que es el esposo. En el caso de las hijas, cuando están en casa, las hijas,
Dios dice que tienen que obedecer, es distinto a la sujeción. Son palabras incluso distintas en el original y tiene que ver con una obediencia. En el caso de la esposa está diciendo que es una ponerse voluntariamente debajo de la autoridad que Dios ha asignado dentro de la familia. Entonces, por difícil que sea, por mal que suene en la sociedad hoy en día, quizá para muchas de ustedes hoy puede ser algo pues que inverosímil incluso, ¿no? ¿Cómo es posible? Ya estamos en el pleno siglo XXI y me están diciendo que tenemos que someternos. Sí, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero déjenme leerles, aquí tengo anotado para que no se me olvide, lo que no es la sujeción, porque a veces decimos, bueno, sujeción es que tu marido te oprima, ¿no? Como hoy dicen las feministas, que estés oprimida por el hombre. No, voy a leerlo para que no se me pase nada. Lo que no es sumisión, estar bajo un dominio autoritario, no es. Ser inferior, tampoco. Vivir en pasividad, es decir, no participando, no opinando, no, eso no es sumisión. Perder tu identidad, tampoco. Dejar en segundo lugar la voluntad de Cristo y poner en primer lugar la de tu esposo, eso no es sumisión. Abandonar tu cerebro y tu voluntad en el altar, tampoco. Renunciar a ellos, no. Que la fuente de fortaleza espiritual provenga de tu esposo, no, porque la fortaleza espiritual proviene de Cristo. Actuar por miedo, renunciar a tus sueños, aunque sí implica que como sueño principal el buscar a Dios y su voluntad implica, como ya lo dije, entregar tus sueños, tus planes a Dios. ¿Por qué? Porque si ya te casaste, tus sueños de soltera los tienes que poner delante de Dios, porque ahora no eres tú sola. Porque dice la Biblia, son uno solo, una sola carne y van a estar unidos. Entonces Dios tiene un propósito para tu matrimonio, si eres casada, para tu matrimonio, y tienes que ponerlo delante de Dios. Señor, yo quería ser la presidenta de tal empresa, ¿no? Y necesito estar ahí, y bueno, mi esposo que me espere los fines de semana, porque toda la semana ni lo voy a ver. Pon eso delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya no estás sola y eres ayuda idónea de un varón y tienes que sujetarte. Pero lo que sí es la sumisión, aquí es la otra parte, es un mandato que no está normado por la cultura. Lo que dice la cultura hoy, lo que dicen los youtubers, lo que dice el TikTok y lo que dice todo eso, no norma lo que es la sumisión. Es actuar subordinados a Cristo en primer lugar. Tienes que actuar subordinada a Cristo. Es una elección, está limitada por lo que es piadoso, es decir, lo que no es pecado. Si tu esposo, ejerciendo supuestamente esta autoridad, te pide que hagas algo que es pecado, que va en contra de los principios divinos, tú puedes decirle que no, debes decirle que no. Involucra solo a tu esposo. Si hay una sujeción hacia otras autoridades, por supuesto, la Biblia habla de ellas, pero en cuanto a esta sujeción especial, porque son uno solo, porque es tu esposo, es evidentemente solo a tu esposo. La sumisión bíblica de la esposa es el llamado divino para honrar y afirmar el rol de guía y autoridad de su esposo, colaborando con él de acuerdo a sus propios dones. Cuando seguimos el diseño de Dios acerca del matrimonio, nosotros obtenemos la mayor satisfacción y Dios toda la gloria. Eso debía ser algo que nos aliente. Tener a Cristo como dueño y Señor y buscar hacer su voluntad viviendo en el diseño divino para la mujer y el matrimonio, eso se incluye en la sumisión. Y tener la decisión y valor de no seguir a tu esposo hacia el pecado, estar contenta con lo que se tiene, incluida la provisión económica, que no significa que si hace falta más no puedas participar, eso lo vamos a ver en un momento más. Y tomar el papel de ayuda idónea, quien apoya desde la generación de ideas hasta las decisiones de frente y con respeto. Porque la otra parte de ayuda idónea es que puede ver de frente a los ojos, eso significa que es la contraparte, que está al mismo nivel
de importancia, aunque tiene unas funciones y responsabilidades distintas, pero que no tiene por qué ser pisoteada, y ya todo lo que dijimos, no ha perdido su identidad, puede usar su cerebro, por supuesto, dar ideas, participar. Pero algo bien específico en este aspecto del matrimonio. Si hay una decisión que se tiene que tomar, normalmente debe buscarse en conjunto. Sin embargo, si hubiese algo urgente, una decisión que tomar, el responsable delante de Dios de la decisión que se tome va a ser el varón. Como en la caída, Eva es engañada, Eva le ofrece a Adán, Adán come también del fruto, y viene Dios y no le dice, Eva, ya te vi que fuiste tú. ¿Verdad que no le dice eso? ¿A quién llama? Al varón, porque es responsable y es cabeza y tiene que responder por su familia. Entonces, a veces habrá momentos en que se tenga que decir, no hay consenso, pero es urgente. Y deben ser los menos casos, pero puede ocurrir. Sin embargo, siempre habrá que buscar el consenso de esposo y esposa en oración, siguiendo los principios divinos, los principios bíblicos, y tomar las decisiones en conjunto. Las solteras también pueden cultivar una postura de sumisión bíblica con respecto de las autoridades que Dios ha puesto en su vida. A su padre, en primer lugar, que en principio se le debe obediencia y honra. La honra incluye la obediencia, incluye también el apoyo en muchos aspectos, o los aspectos de la casa e incluso de los económicos en algún momento de la vida, y obedeciendo e imitando a Jesús, practicando, por si Dios le concede estar casada un día, observar a su mamá y saber cómo es la sujeción. Pues es tan importante que sus hijas, sus nietas, vean su desempeño como mujeres virtuosas, que puedan ver cómo se ve la sujeción y todas las demás características de una mujer, porque van a estar aprendiendo de manera vivencial con lo que ustedes viven. Entendiendo que la sumisión es parte de la vida normal del cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sujetaos, someteos los unos a los otros. Y también la Biblia enseña, sujétense a las autoridades, ¿no? a los gobiernos, obedezcan a los pastores, sujétense a su esposo, las esposas, y los hijos sean obedientes. Entonces tenemos que entender que la obediencia y la sujeción es parte de la vida normal del cristiano. No es solamente un mandato para la mujer casada, en el caso de las mujeres, sino que es para los cristianos. Y siempre mostrando respeto a tu padre, si todavía vive, la honra es un mandato de Dios, y buscando con confianza la dirección espiritual y consejo de los pastores y de otras mujeres piadosas en la iglesia. Cuando vemos también aquí en Proverbios algunas características, algunas de las expresiones de esta mujer ideal, vemos por ejemplo que se levanta de madrugada, dice la versión que tienen ahí, ¿no? Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia. Ahora, quiero que noten algo. Ella tiene empleadas, ¿sí se dieron cuenta cuando fuimos leyendo? Pero no dice, se levanta a las 10 de la mañana tranquilamente porque sus empleadas ya le hicieron de comer, ya le dieron a los hijos y ya los llevaron a la escuela. ¿Sí dice eso? No. Dice que ella se levanta y atiende. Esto de que hace de comer lo podemos entender como atiende a sus hijos. Seguramente va y los levanta y no falta, ¿verdad? El hijo que se levanta así, y el hijo que le tienes que jalar la cobija, jalarlo de los pies, tirarlo de la cama, echarle un vaso de agua y no sé qué tanto hacer para que se levante. Bueno, ella hacía esto directamente, aunque tenía empleadas. Y prepara y sirve el alimento para los suyos. Entonces vemos este ejemplo de ella que cuida directamente, personalmente a sus hijos, porque los está educando. El levantar a los hijos por la mañana, los que no se levantan solos, que no sé si sean pocos o no, yo no, tienen que aprender a ser disciplinados. ¿Y cómo les enseñamos a los hijos? Pues los vamos ayudando, ¿no? Y hay que decirles, levántate, ya es hora, no te va a dar tiempo, tienes espacio para desayunar, bañarte, poner tus cosas, tu ropa, vístete, etcétera. Entonces, ella los va educando.
Y dice el versículo 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, dice porque su familia está bien abrigada. Y entendemos que ella cuida de la ropa de sus hijos, ella hace la ropa de sus hijos. Bueno, hoy en día a lo mejor no harías la ropa de tus hijos, pero sí te encargarías de que tuvieran sus suéter si está haciendo frío, de que haya suficientes pantalones, de que el uniforme esté limpio, etcétera. Pero ella se ocupa de esta parte y es parte de la disciplina y es parte del amor que ella muestra a sus hijos. Entonces, criar de acuerdo con la Biblia tiene que ver con educar a una familia y enseñar, además de nutrir y dar lo necesario para que crezcan sanos y fuertes. Entonces, criar abarca toda esa parte, ¿no? Desde alimentarlos bien, que estén bien, que se bañen para que no se enfermen, que se laven las manos antes de comer, etcétera. Todo esto y la parte de enseñarles que las cosas prácticas de la vida bajo los preceptos divinos y también la palabra de Dios. ¿Qué es junto con el esposo? Sí, por supuesto, pero aquí a la mujer estamos viendo que ella se ocupa de estar criando a su familia. Y cuando leemos allá en Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, y en el Salmo 78, lo que la Biblia está diciendo es que los niños tienen que aprender de sus padres y aún de sus abuelos, hermanas que tienen nietos, aún de sus abuelos. Ustedes como abuelas pueden y deben ser ejemplo para los nietos y enseñarlos, colaborar con la educación. No que se metan en la educación de sus nietos, sino que participen con su ejemplo. Y también hay enseñanza que pueden dar directamente. Cuando vas con tu nietecito, vas por la calle o están de vacaciones o están en el campo, tú puedes hablarle de que todo eso, la maravillosa naturaleza que vemos es porque Dios la creó. Tú puedes decirle también cuando él dice algo incorrecto, puedes corregirlo y decirle, no, hijito, Dios no quiere que hablemos así, por ejemplo. Y puedes ir ayudando, colaborando. Pero eso es lo que dice el Salmo 78, que les hablemos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas a nuestros hijos y aún a los que van a nacer para que ellos sigan hablándole así. Esta es la educación a los hijos que vemos en la Biblia. Y en Deuteronomio 6 habla directamente a los padres. Enséñales a tus hijos que lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios dice en su palabra. Y parte de lo que Dios dice en su palabra, hermanas, es que cómo tienes que ser como mujer. A tus niñas les vas enseñando poco a poco. No las sientas y les dices, mira hija, tú tienes que ser como la mujer de Proverbios 31, ¿eh? Entonces, sí le vas a decir, pero de acuerdo con su propia edad, en el momento en que están de desarrollo, que ellas vayan viéndolo, viviéndolo junto contigo y que vayan aprendiendo. Vamos a hablar más después de esta parte de la enseñanza. Solteras, puedes aprender también esto de la crianza, evidentemente siendo criada, ¿no? No criada, sino criada, ayudando en tu casa con los más pequeños, ayudando en la iglesia con los niños, en la enseñanza también. Obviamente te tienes que preparar, por supuesto, pero cuidando a los niños, cuidando a tus hermanitos, porque eso ya se ha olvidado, ¿no? Antes en las familias, y eran a lo mejor familias más grandes, las mujercitas iban aprendiendo a hacer las cosas que la mamá hacía. Hay una serie de televisión bueno, no muy vieja, pero bueno, como de mi edad a lo mejor, entonces sí es muy vieja. Está basada en una novela, se llama La familia Ingalls, La casita en la pradera, Los pioneros, no sé, tiene como 20 nombres, depende del país. ¿Sí la recuerdan? Ok. Entonces ahí de repente hay escenas, hay capítulos en donde la mamá dice, se levanta la niña como de 6 años y le dice, tengo que ir, tu hermana está enferma, voy por el doctor, hazte de desayunar, y se va. Y la niña, sí, mamá. Entonces, ¿cómo a los 6 años? Pues sí, porque les iban enseñando desde pequeñitos. Yo no digo que hagan eso, hermanas, porque se les puede quemar la hija en la estufa y van a decir, el pastor me dijo. No, pero iban aprendiendo a hacer todas estas cosas. Y es lo que estoy diciendo, quizá no a cocinar a los 6 años, o a lo mejor sí, pero bajo supervisión, claro. Si no me vayan a citar y luego si me están grabando van a decir, dijo que las pongan a cocinar, ¿no? Pero todo esto lo iban aprendiendo. Solteras, pueden apoyar
en su casa. De hecho, apoyen, aprendan cómo sus mamás, cómo las mujeres mayores están criando a los pequeños. Porque aun cuando tú no te vayas a casar, o si el Señor no te concede tener familia, vas a tener sobrinos, tienes a los niños aquí, una hermana de la iglesia que te pide apoyo con sus hijos, tú vas a saber cómo tratarlos y cómo ayudar y colaborar. Y eso te va a entrenar también, por supuesto. Administradoras del hogar, también es algo importante y que vemos aquí. Cuando vemos que esta mujer, versículo 14, Proverbios 31, 14, dice, es como nave de mercader o como barco mercante que trae su alimento de lejos. ¿Por qué tenía que ir lejos a comprar su alimento si tenía la recaudería de la esquina, no? ¿Por qué ustedes van a los tianguis a comprar, hermanas? No entendí nada, pero me imagino que dijeron, porque está cerca, porque tiene mejores precios, porque la verdura está más fresca, ¿no? Y si de repente en el tianguis al que van, el que les trae la verdura le empieza a traer ya fea, ¿qué hacen? Sí la compran, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Van buscando, ¿no? Y si tienen que ir hasta Walmart, no, bueno, no sé, ahí está fea, creo, la verdura, pero ¿van o no van? Sí, ¿por qué? Porque es para su familia. Esta mujer iba a conseguir seguramente lo mejor para su familia. No sé si lo más fresco, no sé cómo estaban en esa época las verduras, ¿no? Y los frijoles y todo eso, pero bueno, se levanta aún de noche, da comida a la familia. Versículo 15, es organizada y previsora y planifica las labores de sus criadas. Bueno, no todo mundo tiene servicio en casa o criadas o sirvientas o como le quieran llamar, ¿no? Estas mujeres que ayudan en casa. Pero lo que vemos aquí es que ella es organizada con las labores del hogar y que si tiene alguien que le ayude, la organiza. Y adivinen qué, chicas y no chicas, solteras y que viven con sus padres, las van a organizar para que ayuden en casa. Y esto es parte de lo que hace una mujer virtuosa. Pero ustedes van a ir aprendiendo si no lo saben hacer. Si ya lo saben, entonces ustedes los sábados se levantan tempranito y se apuraron el viernes, se desvelaron, terminaron su tarea y se van a levantar para decirle, mamá, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo, mamá? Ya tengo el trapeador aquí, mira, y el plumero de este lado y en el pie traigo una escoba. ¿Verdad que sí lo hacen? No, le estoy preguntando a las solteras. Todas las mamás dijeron que no. Las solteras se fueron haciendo así. No, no es cierto. No se crean. Buena administradora. Aplica su mano al uso, dice aquí. Se da tiempo. Versículo 19. Se da tiempo para hacer las cosas que son importantes para su familia. ¿Cómo lo logra? Siendo organizada. ¿Se dan cuenta cómo si a lo mejor en el mismo año 2022 esta mujer hacía todo esto que dice aquí, pues no dormía, ¿no? Tenía días de 48 horas y semanas de 24 días y años de 875 días, no lo sé. No, pero vivía bajo esos principios. Entonces se tomaba el tiempo, se organizaba de tal manera que no dejaba a un lado lo importante de su familia. ¿Es importante la casa, hermanas? Sí. ¿Y qué es más importante, tener limpia la casa o hacer la comida? La comida. ¿Y qué es más importante, hacer la comida o criar a los hijos? Pero hay que hacer todo, ¿no? Entonces, hay que organizarse. ¿Vemos eso en la mujer virtuosa? Sí. Tenemos que aprenderlo, o tienen que aprenderlo las mujeres, los hombres también, ¿no? Pero las mujeres, sí. Las solteras tienen que aprenderlo. Que conteste las solteras. Sí, porque todos van a decir sí. Bueno, ¿y las no solteras tienen que enseñarlo? Claro que sí, pero tienen que vivirlo primero. O yo diría en paralelo, vivirlo y enseñarlo. Solteras, entonces, aprender y colaborar con tu mamá o con quien vivas, tu tutor, si vives con una tía, bueno, de tu tía, si vives con tu abuelita, estas actividades de cómo hacer, por ejemplo, tomen nota, cómo hacer un presupuesto del hogar,
las compras de alimentos, los insumos para el funcionamiento del hogar, como la limpieza y otras cosas que hay que allegarse de ellas para que la casa esté bien y funcione, la organización de horarios, el acomodo y cuidado de los enseres del hogar. Ay, cómo sufren las mamás con esto, ¿verdad? Que de repente abren un closet y se le viene encima a todo el mundo, ¿no? Porque la hija y el hijo también, pues nada más avientan, hacemos operación cajón, ¿no? En este caso es operación closet, y agarras lo avientas, cierras y te echas a correr antes de que tu mamá suba a revisar. Pero bueno, tenemos que, las solteras tienen que organizarse, aprender, colaborar con todo esto, tener la disciplina, también la disciplina, solteras, de dedicarle tiempo a su familia, a sus hermanos, hermanas, a sus papás como familia, porque hoy en día es que ya tengo mucha tarea, tengo mucho trabajo, tengo no sé qué, tengo que ir con mis amigos, que está bien, hay muchas cosas por hacer, pero la mujer virtuosa apartaba tiempo para todo y todo lo necesario y principalmente para lo importante. Se tenía que levantar tempranísimo, dice aquí que de madrugada, ¿no? De hecho, la versión original dice se levantaba de noche. ¿Para qué? Es que no estaba cansada, ¿no? Estaba súper fresca. ¿Verdad que no? Hacía el esfuerzo, se programaba, porque sabía que había cosas muy importantes por hacer y las hacía. Apoyo en la provisión. En Génesis capítulo 1, versículo 29 y en el 2:15, no lo busquen, vemos cómo Dios, anótenlo nada más, vemos cómo Dios crea al hombre y lo pone en el huerto para labrarlo y cuidarlo. Lo establece como proveedor, digámoslo así, primario de la familia. Dios crea a la mujer como ayuda idónea y se la trae a Adán después de que a Adán ya le había dado este encargo. Entonces ambos son ahora responsables delante de Dios de cumplir con la tarea encomendada. Delante de Dios el hombre es responsable de la mujer, de su familia y del encargo que Dios le hace. Y la mujer es responsable de ser colaboradora, ayuda idónea y todo lo que hemos visto dentro de lo que Dios tiene para la humanidad. Y la mujer tiene que ayudar en la administración del hogar y en la provisión, también ser ayuda de la provisión. En cuanto a la economía, déjenme leerles esto que escribe Ronald Kirk en un artículo acerca de los principios bíblicos de la economía del hogar, y dice: la economía es la administración de los asuntos financieros o el gasto del dinero, de donde un uso frugal y juicioso del dinero, aquella administración que gasta el dinero para provecho y no incurre en despilfarro, frugalidad en el gasto necesario del dinero. La economía incluye también una administración prudente de todos los medios por los cuales la propiedad es ahorrada o acumulada, una aplicación juiciosa del tiempo, del trabajo y de los instrumentos del mismo. Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Esta mujer, además que vemos en otros versículos, no los voy a leer, pero ustedes los tienen ahí, que ella de sus ganancias, porque cose unas cintas que da a los mercaderes, tiene este negocio, de sus ganancias ella fue e hizo una inversión. Ahora, lo que entendemos y lo que hemos dicho, si los principios bíblicos dicen que el hombre y la mujer participan y que ella es ayuda idónea, seguramente su esposo sabía que ella estaba buscando una propiedad y estaba de acuerdo en que lo hiciera y confiaba en ella, porque no dice que hayan ido juntos, pero él confiaba en ella porque esta es una mujer que administra bien y que además apoya en la provisión para su hogar. Y algo que quiero decir, hermanas, es que la mujer colabora, aunque el hombre tiene la responsabilidad primaria como proveedor, y tenemos que entenderlo así los varones, si no nos sentamos en nuestra hamaca. Bueno, si tuviéramos hamaca, nos acostamos y vamos a decir, no encuentro trabajo, como ya alguna vez les he platicado de alguien que conocí hace muchísimos años. Yo estaba todavía joven, hace como 2 meses, y me decía: no, ya tengo 5 años sin trabajar, David. A lo mejor
Ale sí se acuerda de quién es, yo ni siquiera me acuerdo del nombre, pero me quedó muy grabado. Y yo le decía, qué barbaridad, ¿no? ¿Pero qué pasó? No, me quedé sin trabajo, yo era director de algo, no sé qué empresa, de un área de una empresa, no de toda la empresa, de un área. Y le decía yo, qué barbaridad, pero pues, mientras, ¿qué estás haciendo? No, es que pues nadie me quiere dar ahorita trabajo de director. Ok, ahorita. ¿Y cuánto tiempo llevas así? No, ya pasó tiempo. ¿Cuánto? 5 años. No seas flojo, ve a trabajar, ¿no? O sea, busca trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación, la responsabilidad de parte de Dios de ser proveedores. Pero la mujer también. Y yo digo secundaria porque la responsabilidad principal es del varón. Así lo entendemos de la palabra de Dios. Sin embargo, y hermanas, esto es bien importante porque a veces ustedes piensan que no lo entendemos los varones. Que nos hagamos es otra cosa, pero sí lo entendemos y debemos entenderlo. No hay varones aquí, pero si queda la grabación hay que pasarle este pedacito. La tarea de administrar lo que hay en el hogar, de los gastos, de organizar, de las compras, de la limpieza, estoy pensando en todas las tareas, de la limpieza, de ver por los hijos, de la comida, de todo lo que se hace en el hogar, es por lo menos equiparable a la provisión que hace el hombre. El cuidar el dinero que el hombre trae y las cosas que ya se tienen en la casa tiene tanto valor y tanto peso como el trabajo del varón, en el sentido de que está colaborando también. ¿Por qué? Porque ustedes hacen las cuentas, no sé cuánto costaría pagarle a alguien que hiciera todo eso. Pero aun cuando fuera más de lo que el varón lleva a casa, finalmente estamos hablando de responsabilidades compartidas, porque el varón también debiera participar en las actividades, si no en todas, porque está fuera trabajando, en varias actividades en el hogar. Y entonces la mujer, aunque no es la proveedora principal, también colabora de esta manera tan importante, y los varones haríamos bien en entenderlo. Y las mujeres también, porque a veces dicen, no, yo no trabajo. ¿Qué haces? ¿Estás acostada todo el día? No, pues estoy en casa. Ok, no trabajas en una empresa, pero sí estás laborando como Dios espera que lo hagas en tu casa, administrándola y colaborando, cuidando el dinero, cuidando los insumos, cuidando el hogar, que no se caiga a pedazos para que no haya que estar cambiando salas y comedores cada 2 años. Y por cierto, esa es parte de la no exigencia que no debiera existir, bueno, la exigencia que no debiera existir que mencionábamos antes, ¿no? Si no hace falta, no hace falta. Es que ya salió una nueva moda, qué bueno, ve las fotos, ¿no? Pero tenemos que ahorrar, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Así que la Biblia, hermanos, entendemos que no prohíbe que la mujer trabaje, no lo prohíbe, pero sí tiene que ser sabia y como familia tienen que ser sabios en cuanto a cómo va a trabajar, cuándo va a trabajar. Ya van a escuchar por ahí un testimonio en donde van a oír este tema, el trabajo de la mujer cuando llegan los hijos. Porque déjenme decirles algo, no hay ningún trabajo más importante que el trabajo que se hace para los hijos, para la familia. Porque los estás preparando y tienes tú la responsabilidad junto con tu esposo, pero ya lo hemos visto, de la generación que vas a entregar después a Dios, que vas a lanzar al mundo como saetas, ¿no? Leemos en Salmos que son los hijos que salen como saetas. Solteras, ¿qué aprendes de todo esto? No seas floja, no es cierto. Sé diligente con el trabajo, no estés ociosa. No tengas ansiedad por lo que no tienes, cuida lo que sí tienes. Trabaja siempre como para el Señor, si vas a trabajar. Si solo vas a estudiar, estudia como para el Señor. Pero ya dije, practica todo en tu casa y en la iglesia también, por supuesto. Cumpliendo con excelencia lo que se te requiere. Sé sabia con el dinero. Si es trabajando y tú recibes dinero, cuídalo bien, haz inversiones sabias. No malgastes el dinero, tampoco seas egoísta con el dinero, porque en primer lugar todo le pertenece a Dios. Si tú piensas en el diezmo y dices esto es lo de Dios y todo lo demás es mío, estás mal, porque ahora en la gracia nosotros nos debemos completos a Dios y todo lo que tenemos es del Señor. Así que ofrenda
voluntariamente, libremente o liberalmente. Administra con cuidado y prudencia todos los bienes, ayuda a cuidar las cosas de tu casa, no nada más las gastes, las rompas, las uses, hay que cuidar, tienes que aprender a hacerlo. Recordando que el dinero le pertenece a Dios, ahorrando e invirtiendo en cosas honorables y valiosas. Y si tus padres te dan mesada, úsala para lo que te lo dan. No que al final de mes digas, ay papá, es que me compré esto, mira qué bonito está, ahora dame para mi pasaje porque ya no tengo. Si te lo dieron para los pasajes, úsalo para los pasajes. Eso es parte de ser buena administradora. ¿Verdad que sí, hermanas casadas? Les estoy ayudando, ¿eh? No, no es cierto. Normalmente hay más oportunidades de ahorro y ayuda a otros, y es una buena práctica para honrar a tus padres. La honra incluye la obediencia, el respeto y el apoyo en cualquier cosa. Y un día va a ser también, puede ser económicamente, pero aún si no llega ese día porque tus papás son millonarios, es una buena práctica ayudar desde que estás en casa. Si tú recibes un dinero, ayudar, apartar un dinero para ayudar a los gastos de la casa. ¿Por qué? Porque un día vas a tener que administrar el dinero que está para todas las cosas de tu vida, de tu hogar, de tus hijos. Y no puedes decir, bueno, este es mi dinero y no hay comida, bueno, hijo, salte a trabajar, ¿no? Y tu hijo de 4 años, mamá, ¿cómo? Porque en serio, tenemos que ser prudentes. Finalmente, hermanas, ya cerramos con esto. Esta mujer virtuosa se levanta en la noche, de madrugada, cose, va lejos a comprar la comida, es una mujer que es ayuda idónea, es sumisa. Todo esto y todo el esfuerzo que hace es nada más y nada menos que amor sacrificial, como Dios espera de todos sus hijos, para su prójimo, y en particular y en especial para su esposo, para sus hijos, para su familia. Todo lo que ella hace viene del amor que ella le tiene a Dios y del amor que Dios le permite tener. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, engañosa es la gracia, versículo 30, o el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será altamente alabada. Lo que está diciendo es que esta mujer teme a Dios, ama a Dios con todo su corazón, y por eso vive así, con estos principios, honrando a Dios, siendo sumisa, ayuda idónea para su esposo y cumpliendo con estas responsabilidades para con su familia. Ella teme a Jehová, no solo cree que existe, no solo es de dientes para afuera, porque el temor a Dios, si pudiéramos definirlo brevemente, consiste en asombro, reverencia, honor y adoración, todo ello al más alto nivel de su ejercicio. Es la reacción de nuestra mente y espíritu y corazón a la vista de Dios en su majestad y su santidad, que nos lleva a la obediencia de su voluntad y sometimiento a su disciplina. Por ello la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En la siguiente oportunidad vamos a ver algunos ejemplos. Las hermanas solteras, si dicen, todo esto suena como las casadas, bueno, no, ya fui diciéndoles que hay cosas que tienes que ir aprendiendo y poniendo en práctica ahora. No porque no tengas marido, significa que no tienes que ser hospitalaria, por ejemplo, que es algo que no vimos ahorita, pero es recibir bien, ayudar a los hermanos, aquellos que están necesitados, porque la Biblia dice que todos debemos ser hospitalarios, todos los cristianos, pero la mujer también, y se le dice de manera muy específica. Busquen ahí en el versículo donde dice que ayuda al menesteroso, ayuda a los pobres, a los que tienen necesidad. Aparte de todo lo que hace, aparte un dinerito, ¿no? Y ayuda, contribuye para ayudar. Pero vamos a ver ejemplos de mujeres solteras en la Biblia, porque sí hay ejemplos en donde ponen en práctica estos principios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites entender desde allí, Señor, lo que tú quieres para la vida de las mujeres. Cómo las diseñaste, Señor, a todas y cada una de ellas, el llamado que les haces a todas y cada una de ellas, y cómo la expresión
de vivir en estos principios, bajo estos principios tuyos, aunque se puede ver diferente cuando son solteras y cuando están casadas, Señor, o si tienen o no tienen hijos. Finalmente, Señor, son la vida que tú quieres para ellas, bajo tus principios divinos, porque tú así las has diseñado. En nombre de tu Hijo Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanas.